Bueno, ya estamos aquí. Bueno, estamos aquí con Miklos Lukács. Dime si estoy diciendo bien tu nombre, ¿eh? No voy a hacer que, igual que lo escribí mal, lo digo mal. No, no, no. Miklos Lukács, ¿no? Ujú. Sí, vale. ¿De dónde viene tu nombre, Miklos? Mi padre es húngaro, mis nombres son húngaros, Ah, ya así que decía yo somos de ahí, vecinos vecinos. míos. Así es. Ah, muy bien, muy Y bien. Miklos es Nicolás a la traducción. Ah, mira, y mi padre se llama Ujú. Nicolás. ¿Has visto? Así, mira, Tenemos, mi tenemos tocayo, raíces comunes, sí, sí. mi tocayo, sí. Bien, entonces, Miklos, cuéntanos un poquito quién eres, porque yo te conozco, pero seguramente mucha gente de mis seguidores quizás no saben quién eres. Cuéntanos en varias líneas quién eres, dónde Ujú. vives, qué haces a la hora actual y ya luego empezaremos con preguntas más de lo que nos Claro. incumbe. No, no, gracias. Bueno, ahora, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo hoy, por lo menos virtualmente. Sí. Soy Miklos Luka, soy peruano, de padre húngaro y madre peruana. Soy profesor e investigador universitario. Me especializo en todo lo que es estudio de ciencia, tecnología e innovación, en filosofía de la tecnología, ética aplicada. Estudié, bueno, licenciado en medicina veterinaria, hice unas maestrías en Nueva Zelanda y en Inglaterra y tengo un doctorado en management en el Instituto de Innovación de la Universidad de Manchester, Ujú. eh, que saqué el 2015. Después de eso estuve un par de años enseñando, 2 años y medio enseñando en ESAN, que es la escuela de negocios más importante del Perú. Y después he estado como profesor en las universidades de Manchester y Essex en el Reino Ujú. Unido. Y actualmente soy profesor de ciencia y tecnología de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú, pero trabajamos pues es A teletrabajo, distancia. ¿no? Muy Y bien. para mí no es nada nuevo porque yo vengo teletrabajando desde 2010, en realidad, así Sí, que, y bueno, no qué bien. radico en Perú, radico en Inglaterra, al sur de Manchester, Ujú. desde julio del 2017, pero bueno, hasta antes de la pandemia viajaba regularmente a Perú por cuestiones de trabajo, también a diferentes países de la región, por, bueno, conferencias académicas y este tipo de cosas, pero la pandemia nos ha cortado todo, así que no he viajado desde más o menos septiembre del año pasado, claro, no Ujú. se ha podido, y estoy esperando regresar porque, bueno, tengo familia ya, mis padres, mis amigos, entonces estoy Jo, extrañando mucho. un montón de tiempo, ¿no? Lejos de ellos. Así es, así es, así es. Pero Bueno, ese es básicamente mi perfil. al menos la tecnología, pues mira, algo, en algo nos sirve, ¿no? Que O es sea, acercarnos. tiene cosas buenas esto, ¿no? A la vez también tiene cosas malas esto. El punto es no acostumbrarnos a relacionarnos de esta manera, que creo que Ujú, eso sí me parece un peligro, que nos olvidemos de lo que es el contacto personal. Eso es mm, irreemplazable, ¿no? Como profesor exacto. universitario lo veo, ¿no? Las clases ahora las dictamos exclusivamente a distancia, Ujú, con plataformas de alta tecnología. Entonces, en la universidad mía usamos Teams de Microsoft y es una plataforma que funciona muy bien, pero la interacción con los estudiantes no en es, vivo, no eso es no lo igual. puedes cambiar. Las relaciones Claro. interpersonales, los jóvenes lo Mm, deben estar sintiendo con mucha fuerza, ¿no? sí, Las sí. relaciones con sus amigos, sus amigas, las enamoradas, los Claro, enamorados. claro, claro. Ahí tú ves, y también obviamente los niños, ¿no? Los niños creo que también son un segmento poco tratado, pero quizás el más severamente afectado, Ujú, junto con los ujú, ancianos, porque estamos creando o se está criando una generación de niños socialmente disfuncionales. Si esto ujú. continúa por mucho tiempo más, vas a tener niños que van a vivir con temor, ¿no? Introvertidos, Sí, sí. muy sumisos, y Ujú, eso es también algo y sin contacto físico, ¿no? Esta sí. alienación de la niñez que también me parece uno de las más graves consecuencias de esta pandemia. Ujú. Bueno, mira, ya que has empezado a hablar del tema, hablando de todos estos efectos negativos sobre la población más débil, que son los niños y los ancianos, ¿tú crees que fue intencional o fue accidental todo este plan, Ujú. pandemio, Claro, pandémico plan? la pandemia. Mira, uno al final no sabe. La respuesta, uno no puede dar una respuesta certera. Hmm, Mi sospecha, mi intuición en base a cómo, no solamente a la forma como se dio la pandemia, sino que lo que a mí me empezó a generar dudas sobre su espontaneidad
espontaneidad fueron los hechos que sucedieron después de la supuesta pandemia, ¿no? En primer lugar, que nazca en un sitio que es Wuhan, que es un clúster biotecnológico muy importante, el segundo más importante de China. Y cuando hablo de clúster biotecnológico me refiero a que las grandes empresas de biotecnología, grandes empresas de química y farmacia están operando ahí. Y aparte, un dato muy, muy sensible, que es que el laboratorio de virología chino, uno de los más importantes del mundo, que tiene BS4, o sea, Biosafety Level 4, o sea, el nivel de bioseguridad 4, significa que ahí hay manipulación genética de virus potencialmente mortales. Justo en ese lugar ocurre el brote. Eso ya me parece tremendamente sospechoso. Segundo, que ocurre en China. ¿Por qué China? Qué conveniente. China es un país a la que no el país, sino el Partido Comunista, porque hay que hacer la distinción. Una cosa es China país y los chinos como gente, que son, como peruanos, nosotros en Perú tenemos una enorme colonia china, y yo he crecido con la cultura china muy cercana a la mía, ¿no? Se dice que de uno de cada 6 peruanos tiene un gen chino dando vueltas por ahí, y creo que esa apreciación es correcta. Ay, ¿no? Mis amigas peruanas, escucha bien, ¿eh? Claro, tenemos los famosos chifas, que son comida chino-peruana, que es maravillosa. Bueno, o sea, quiero hacer la separación de lo que es el Partido Comunista Chino con la gente de China. Yo he estado en China, es un país muy interesante, muy lindo, muy impactante también por la cultura. Estuve en Beijing, estuve en Shanghai y ves los edificios, el avance tecnológico. Pude viajar en ese tren súper rápido que va de Beijing a Shanghai, son 1100 kilómetros de distancia, y lo hizo en 3 horas y 45 minutos. O sea, el tren literalmente vuela. Bueno. Entonces es un país al cual yo le tengo mucha admiración. Históricamente me parece una de las culturas más notables, pero bueno, ese es el país. El Partido Comunista Chino es otra cosa, ¿no? Y el Partido Comunista Chino es China en realidad, ¿no? Todo pasa por esa cúpula dirigencial, ¿no? El Politburó, vamos a hablar de la cúpula de estos 6 miembros del Partido Comunista Chino, liderados por Xi Jinping, y China es un país que no tiene un muy buen registro de transparencia en la información. Entonces me parece curioso que justo haya sido en China donde se origina un virus. Entonces, si es que quieres investigar, va a estar bien complicado, porque obviamente los medios chinos, el gobierno chino no te va a dar toda la información. Y si se filtra algo, va a hacer todo lo posible para desacreditarlo, y aquellos que filtren información dentro de China van a tener problemas, ¿no? Entonces, esas cosas me llamaron la atención. Esa historia de la sopa, del murciélago, me pareció una imbecilidad suprema desde el principio, ¿no? Entonces, y otra cosa, ¿no? Te das cuenta cómo los mismos medios de prensa progresistas, los que nos han estado embutiendo el tema del género, embutiendo el tema del medio ambiente, nos han estado empachando, o sea, nos han estado incrustando toda esta agenda progre durante, ¿cuánto? ¿10, 15 años ya? Sí, son los mismos que es. En coro. Exactamente. Alineados con la narrativa. Es como si fuera el mismo plan, ¿no? Como si estuvieran todos compenetrados para el mismo objetivo. Exacto, me parecía, esto ya me parece raro. Segundo, se empezaron a salir informaciones, se empezó a surgir información que se contradecía, incluso entre fuentes oficiales. Parece que no habían calibrado bien la narrativa. Entonces empezaron con que no era un virus muy letal, que sí era letal, que solamente afectaba a los ancianos, pero que después ya no afectaba a los ancianos, sino que afectaba a todas las personas, pero que tenía preferencia por los hombres, que después afectaba también a los niños, que mataba, no sé, pues mataba a todo el mundo, que si tú lo adquirías después no tenías inmunidad, y poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, se descubrían, entre comillas, características de este virus, que a todo esto jamás ha sido aislado, ¿no? Y tú decías, bueno, están configurando un virus invencible, virus que afecta a todos, que mata a todos, que no lo destruye nada, que si te enfermas con el virus no genera inmunidad, que puede mutar, que vienen no sé cuánto, y empezaron a hablar de la segunda y tercera y cuarta ola. Yo dije, no, esto ya no es, esto no es espontáneo, ¿no? Entonces tú me dices, tengo pruebas yo para certificar que esto es, no, nadie las tiene, pero a veces tú puedes llegar a conclusiones reales
a través de inferencias o razonamiento lógico. No necesitas la evidencia. Por ejemplo, Sí, de sí, astronomía, que no sabemos porque nunca hemos estado en un hoyo negro, o nunca hemos... Pero tú puedes, a través de la lógica, la inferencia, la matemática, tú puedes determinar cómo operan con absoluta precisión. Lo mismo pienso yo que está sucediendo ahora. Este es literalmente para mí un plan gigantesco de control social que quiso iniciarse con la victoria, gracias a Dios, fallida de Hillary Clinton en el 2016. Entonces entraron con 3, 4 años de retraso y empezamos a ver cómo esta plataforma progresista occidental, y cuando hablo de plataforma progresista occidental quiero ser preciso, ¿no? Me refiero a todos los aparatos supranacionales o supraestatales a nivel global. Todo el Fondo de Naciones Unidas, todo el sistema de Naciones Unidas, Organización Mundial de Salud, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, eso ya los conocemos. Y la gente ya más o menos tiene un conocimiento de eso. Perfecto. También estás hablando de fundaciones internacionales, ¿no? Como la Open Society Foundations, etcétera, etcétera, ¿no? La Bill and Melinda Gates Foundation, claro. El Chan Zuckerberg Initiative, etcétera, etcétera. Después vas a hablar incluso de, no sé, pues universidades. Todas las universidades, la inmensa mayoría de universidades en el mundo occidental están contaminadas con el progresismo. Casi todas. Sobre todo las públicas, ¿no? Las públicas. En España, el caso de la... En España es horrible. La Complutense aquí es... Eso ya no es una universidad, o sea, es un centro de adoctrinamiento, totalmente. ¿no? Sí, totalmente. Sí. O sea, yo siempre que me piden a mí mis amigos, oye, meto a mi hijo a tal universidad en el Perú, no lo meto, pero es la más prestigiosa, eso era antes. Ya. Si quieres que a tu hijo lo transformen y lo vuelvan un soldadito, un zombie, ¿no? De pensamiento único, mándalo. Con toda seguridad te lo van a programar. Entonces, empiezas a ver, ¿no? Los diferentes actores y cómo a través de este poder supranacional se imponen políticas desde estos organismos. En este caso ha sido la Organización Mundial de la Salud, el caso más notable, donde diseñan, implementan y evalúan políticas sanitarias que son estándar para todo Occidente. Confinamientos, ¿no? El tema de las restricciones de movimiento, las categorizaciones de edad, la imposibilidad de viajar. Y la cosa es que los países tienen características distintas, tienen poblaciones distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden cometer esta irresponsabilidad de aplicar una sola política casi para todos los países? Y ahí y cuando empiezas a estudiar un poco, dices, bueno, pasa el tiempo. Y uno tiene que evaluar, o sea, no es que uno esté, no es que esté acá conspirando, estoy simplemente sacando, vamos a decir, conclusiones lógicas. Un virus que era tan mortal, tan asesino, con todo el terror que nos metieron. Perfecto. Tienes poco más de 1 millón de muertos a nivel global. Las tasas de mortalidad son bajísimas, casi trazas en población menor de 65, 70 años. Trazas. Es como una gripe, según lo que dicen, ¿no? Una gripe fuerte con tos seca. Ok. Entonces, ¿qué pasa con la población de ancianos? Ellos son los más susceptibles, supuestamente, ¿no? Y personas que tienen enfermedades previas, entonces que tienen una condición de debilidad o inmunosuprimidos, ¿no? O inmunodeprimidos, y también en gente que es obesa. Ok. Pero aún así, contando todas las medidas que se han tomado, ¿no? La cantidad de muertos es marginal, si es que fuese el caso, porque aquí también entra otra duda. Exactamente. ¿De dónde tantas muertes? Si es un periodo de tanta crisis, nuevamente, ¿por qué los protocolos en los hospitales para el recibimiento y el tratamiento de pacientes con COVID era tan secreto y tan oscuro? La falta de transparencia es criminal. Sigue siéndolo. O sea, llegó una situación, sobre todo al principio, donde mandabas un familiar al hospital y desde el momento en que entraba al hospital ya no sabías nada de él. O salía curado, que eran los casos menores, o salía en una bolsa negra, o salía cremado. Sí. Y fue tan terrible al principio que impedían a los familiares reconocer a sus muertos y enterrarlos. Sí. O sea, te estoy hablando de dónde aquí estos protocolos tan imbéciles oscuros, y tan draconianos y tan oscuros. Entonces, tú empiezas a sumar estas cosas, empiezas a ver los antecedentes de las personas que están dirigiendo estas políticas, Tedros, y te descubres, ¿no? Como ya se ha hecho antes, Tedros, este etíope que era miembro del Partido Comunista, este movimiento marxista, el Tigray de Etiopía,
que ha acusado de un pésimo manejo también de ciertas epidemias en Etiopía que generaron muchos muertos, que ha sido trabajador de alguna de las fundaciones de Gates, que fue promovido por el Partido Comunista Chino para ser el director del general de la Organización Mundial de la Salud, y el tipo no es médico, no es doctor. Ya. Entonces, en un momento tan sensible como este, tú tendrías que poner a un técnico, no a un político. Y mira qué curioso, ponen a un político. Y ponen a un político de medio pelo para abajo, como este pobre diablo del Tedros, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un sujeto pues, que sabe que probablemente en la vida nunca va a llegar a hacer nada así realmente importante. Y acepta cualquier trabajo que pescas a un pobre diablo y lo vuelves importante. Sí. Eso es lo que han hecho, ¿no? Sí. Entonces, tú empiezas a sumar todas estas cosas. Las consecuencias. ¿Qué consecuencias nos han generado estas medidas criminales de, entre comillas, salud pública? En primer lugar, si querían contener la enfermedad, no lo han hecho porque la tasa de contagiados igual ha sido alta, ¿no? Segundo lugar, creo que lo más importante, nos pusieron en esta dicotomía, o salud o economía. Y no tenía por qué ser así. No tenía exactamente. Te hacen sentir culpable en caso de que quieras mirar por tu economía cuando ves que esto no mata, es que no es para tanto, ¿no? Y si miras un poquito por tu economía y dices que quiero salir a trabajar porque no tienen mis hijos para comer, te tachan de irresponsable, de incívico, de mala persona. De hecho, es lo que querían, ¿no? Que nos pusiéramos en contra los unos de los otros. Igual si no llevas el bozal puesto, si no llevas la mascarilla, te machacan tus propios vecinos. El bozal es la palabra correcta. Sí, no exactamente. El bozal, ¿no? Que la gente acostumbra a decir las cosas con propiedad, el bozal. Entonces, ves esta destrucción de la economía, que es una destrucción en todos los países, no es que, pero el único que va a crecer este año, mira qué curioso, uno de los poquitos que va a crecer este año, China. China, justo, ¿no? China. Y mira, China, en el epicentro de esta supuesta pandemia mortal que nos iba a destruir a todos, creo que tienen 90.000 casos y un poco más de 4.500 muertos. Ya pues. O sea, ya pues, en un país que tiene una densidad poblacional enorme, ¿no? Exacto. Una densidad, todos los chinos realmente viven en espacios confinados en las grandes urbes, sí. Con una población tan grande, y que me vas a hablar que de 4.500, no pues, no, eso yo no lo... O sea, uno puede ser incrédulo, puede ser ingenuo, pero la línea entre la ingenuidad y la estupidez es muy tenue, ¿no? Muy pequeña. Y yo prefiero no cruzar esa línea. Pueden decirme ingenuo, pero no estúpido. Y cuando empiezas a sumar todas estas cosas y te das cuenta que el caso de Perú, que es mi país, una contracción del PBI de casi 15%, nos va a volver a niveles del 2006-2007. Argentina, 10%. Colombia, Chile, 7-8%. Estás viendo Estados Unidos, también se está viendo afectado. O sea, Europa, España, el caso de España es también quizás el más grave, ¿no? Gracioso escuchar a estos payasos de Sánchez y del otro, ¿cómo se llama? El Iglesias, ¿no? Esta sociedad contra natura, ¿no? Aunque no tanto en realidad, porque al final los caracteres así medio turbios tienden a asociarse. A juntarse, claro. ¿Cómo han destruido España? ¿Cómo han destruido España? ¿No? Y con estas medidas que no tienen ningún sentido. Y todo lo que se ha logrado es generar ningún control de la enfermedad, pero con absoluta certeza una pobreza que va a hacer, las tasas de pobreza van a aumentar radicalmente, la gente va a pasar hambre, no hay trabajo, no hay posibilidad de generar trabajo porque no te dejan, como tú decías, y eso es, nuevamente, en todo Occidente, qué raro, ¿no? Entonces, yo ya con todos estos datos o con todas estas observaciones, concluyo. Ya pones en duda, claro. No, yo no pongo en duda nada. Yo tengo absoluta certeza. Esto es un tema planeado, deliberado de destrucción de las economías globales y generación de dependencia de las grandes masas a los estados. Miklos, ¿y qué piensas de las personas, como tú y como yo, que yo soy una persona sencilla, normal, que tengo acceso a la información igual que lo tiene la mayoría de las personas, de la mayoría de la gente que se lo cree, que se lo cree, tal cual. Y cuando intentas explicarles y decirles, oye, pero es que hay tantas señales que te hacen abrir los ojos, por favor, por lo menos léelo, investígalo. Directamente te cierran la puerta, no quieren saber nada, te llaman negacionista, te llaman de todo y no quieren saber nada. ¿Por qué pasa eso con la población? ¿Está cegada? ¿Qué le está pasando?
Mira, ahí habría que entrar un poco al terreno de la psicología, ¿no? O la, vamos a decir, el estudio de los caracteres de cada persona. Entonces yo pienso así, esto no es una opinión profesional, es una opinión, como lo digo, una opinión. De acuerdo a la observación, ¿no? Que hay diferentes tipos de personas, pero hay un gran número de personas que probablemente la gente tiende por instinto a reaccionar de esta manera. Cuando hay una situación de dificultad, tienden a aferrarse a la esperanza, a la fe. Es lo único que los mantiene motivados o vivos. No es una situación difícil. La gente ha perdido empleos, ha perdido familiares, no ve que haya un futuro claro. Entonces esta incertidumbre también mata, porque una cosa es ser pobre, pero saber que si trabajas o hay alguna posibilidad de seguir ciertos pasos, Claro, tú tienes la posibilidad de. Aquí no hay exactamente. nada. Acá hay una Nada. incertidumbre total Sí, que la está certeza del muy mal. fracaso. Así es. Y nuevamente, aquí entra la confirmación de que esto no es espontáneo, de que la prensa esté metiendo miedo. Ahora está metiendo miedo con una segunda ola. Acá en Inglaterra ya el gobierno de Johnson ha empezado con un sistema de 3 niveles, ¿no? De nivel medio, alto y súper alto. Te apuntan al confinamiento. Entonces, por ejemplo, la gente de Liverpool, que ha sido la única ciudad grande que ha sido puesta en el nivel más alto, Liverpool está pues a una hora de donde yo vivo, gente que tiene enormes restricciones para salir de Liverpool o gente que quiera viajar a Liverpool. Es básicamente un gueto. Igual que en Madrid, sí, aquí estamos, hay una valla alrededor de Madrid, no podemos salir ni o los demás entrar, tal cual. Exacto. Tú dices, ¿se justifica esta cuestión? ¿Por qué el Estado trata a la gente como menor de edad o personas con retardo mental y no dejan que las personas, en base a su responsabilidad, porque yo puedo entender, ok, hay países que tienen diferentes niveles de civismo, pero bueno, el caso de Europa, vamos a decir España, el caso de Inglaterra, son países que tienen una cultura cívica de siglos. Entonces la gente va Claro. a tomar decisiones más o menos, ¿no? Más o menos Mm. inteligentes o más o menos lógicas. Igual con las normas de circulación, ¿no? Porque si fuéramos tan irresponsables, coger un coche, cada uno de nosotros, salir a la calle, sería igual de peligroso que dejarnos salir a la calle en una pandemia, ¿no? Así, pero para que veas estas medidas estúpidas, está prohibido en Perú, prohibieron circular en tu auto privado, tenías que circular en tu auto particular con mascarilla, o sea, mira el nivel de imbecilidad. Y si no, y te decían, no, ¿sabes qué? Pero es preferible que uses transporte público. No estoy bromeando. No, sí lo creo, es Entonces, increíble. es una tomadura de pelo. Entonces, volviendo a la Sí, pregunta, ¿qué tipo de gente? Es esta gente que tiene tanta incertidumbre, tanto temor, tanta tensión, no poder alimentar a los hijos, o no saber qué va a pasar con su educación. Es terrible, ¿no? O gente incluso, otro de los aspectos que ha tenido esta pandemia es, entre comillas, la pandemia, es que gente con otras enfermedades, con cáncer, por ejemplo, claro. con tratamientos dentales, que se les están cayendo los dientes porque no te atienden los odontólogos, o que se mueren de cáncer porque no les están haciendo las quimios, o que se mueren por Sí. cualquier otra condición que no es el maldito COVID y que no los están atendiendo. ¿Cuál es el costo de eso? ¿Se justifica todo esto? No, no se justifica. Esa es una conclusión lógica. Aquí me pueden decir lo que es una conclusión lógica. No hay justificación para la destrucción de la economía y estos casos y estas externalidades. Entonces, esta gente va a decir, prefiero aferrarme a la fe, a la esperanza, no me intoxiques más, no me des más malas noticias, Ya. ¿no? Que ya esto ya en algún momento va a pasar. Yo creo que un gran número de la población, la mayor parte de la población, que no cree, es porque no es que no crea, sino que no quiere creer y no quiere hacer el esfuerzo de descubrir la verdad, porque muchas veces la verdad puede ser fuerte. Implica un esfuerzo, claro. Exactamente. Y esa es, creo, la visión, la estrategia del avestruz. Voy a meter la cabeza en la Dentro. cuestión y bueno, ya pasará, ¿no? Ya pasará. Ujú. Esa es una. Otra es un grupo de gente que realmente está completamente adoctrinada. Gente, sobre todo esto es una población más joven, yo diría, ¿no? Que han crecido con este adoctrinamiento brutal de la prensa, Sí. de la universidad, de la escuela. O sea, cosas tan sencillas, ¿no? Cuando ves en las escuelas arcoíris por todos lados, supuestamente todo es lindo, los globitos, ¿no? Los ositos, y siempre tus arcoíris por todas partes, uno que otro unicornio por allí, y Sí. todo el tiempo mediante ese machaqueo de los Sí. arcoíris, de los unicornios,
pam, 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 Mensajes pam, tarde o subliminales, temprano claro. ya lo tienes acá tatuado en el cerebro, Ujú. literalmente. Entonces, creo que esa también es un sector de la población a la que también a la que tampoco se les ha dado las herramientas para pensar críticamente. Ese es el problema más grave. Uno puede estar, vamos a decir, uno puede ser desinformado deliberadamente o adrede, vamos a ponerlo. Pero si tienes por lo menos la capacidad o aprendiste, ¿no?, a encontrar tus fuentes y a investigar y a pensar por tu cuenta de alguna manera, tú podrías revertir. Tomaría un esfuerzo, pero tú lo podrías hacer. Ujú. A los más jóvenes se les ha castrado la posibilidad de pensar críticamente y de analizar críticamente. No Mm. analizan críticamente, no saben dónde empezar a buscar, no saben qué buscar y en el peor de los casos ni siquiera les interesa. ¿Por qué? Mm. Porque se les ha enseñado a muchos de ellos a vivir una vida totalmente despreocupada, una vida absolutamente superficial, que se preocupen de ellos. Mira, vas a Ujú. cambiar el mundo, vas a cambiar el mundo pintándote el Sí. pelo de rojo y gritando consignas contra, en el caso de España, contra el rey, o te vas a ser un luchador social si es que vas a un parque y todos queman un muñeco de Trump y eso te va a hacer un rebelde, ¿no? O sea, han generado una generación de rebeldes sin causa, literalmente. Ujú. Ese sería otro grupo. Y el otro es un grupo muy marginal, muy chiquitito, de que es gente que está coludida con esto, que es la gente que se beneficia con esta pandemia. Y vas a Ujú. ver, el ejemplo más claro es toda la sarta y con toda precisión digo esta palabra, esa sarta de Científicos, médicos. parásitos públicos, Ujú. esa, esa, ese, ese ramillete, esa de garrapatas así que ves, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Aquí en Gordas, España hay muchos, muchos, muchos de pero por esos. favor, España no. Muchísimos. España, mira, resulta algo curioso. Lo que hace España después, unos 3, 4 días después, quizá una semana después, se replica en Argentina, se replica en Sí, Perú. sí, sí, sí. Tal cual. Argentina la primera, después en toda Sudamérica, Claro, sí. entonces tú dices, ¿por qué se benefician? Nuevamente, porque tener a la población en miedo tienes que tener a unos pobres diablos, ¿no? A gente sin Mm. escrúpulos. Fíjate en el perfil de los que están gobernando España, Perú, Argentina y otros países de ese estilo, ¿no? De nuestra región. Unos pobres diablos. Son unos pobres diablos, unos ignorantes, unos sujetos que nunca han ganado nada en su vida Ujú. y que han encontrado en el Estado la posibilidad de mamar y de engordar lo que en la vida normal su talento y Habrían sus podido capacidades alcanzar. Mm. siempre les hubiesen negado. Entonces, lo repito siempre, esta gente va a ser súper leal a la mano que les da de comer. Pero Claro, no claro. solamente les da de comer, a la mano que les da de comer y los hace importantes. ¿Y Sí. cómo los haces importantes? Poniéndolos en puestos, ¿no? Ministro de no sé cuántos, secretario adjunto, ¿no? O director ejecutivo. Pon esos pobres diablos en esos puestos con esos cargos. Después lo vas a premiar dándoles galardones o premios, poniéndolos en portadas de revistas, cosas que pueden parecer muy frívolas, pero para esto, para el pobre diablo, aparecer en una portada de Mm. alguna revista de ser pues un Es logro un de toda la vida, logro. Exacto. ¿no? Entonces, no es solamente un tema de incentivos económicos, sino que los incentivos se pueden dar de diferentes formas. Y cuando tú ves, ¿no?, la lealtad con la que esta casta de malnacidos literalmente está destruyendo su propio país, tú entiendes que hay que tener un tipo especial de persona, hay que ser un tipo Uf, especial de, de, sociópatas, total. de inescrupuloso para poder aceptar eso en desmedro de tus compatriotas, de tu país. Sí, 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 totalmente. Hay que ser un malnacido, literalmente. Entonces, es Ujú. lo que vas a encontrar. La gente dice, pero ¿cómo pueden ser tan malos? Porque hay gente que es así. Hay Ujú. gente que, yo veo el caso español, ¿no? El caso del separatismo, que está totalmente impulsado porque se busca destruir a España desde adentro. Sí, No hay sí, que sí. ser, mira, yo no soy experto en historia de España ni nada por el estilo, pero cualquier persona con dos dedos de frente va a reconocer que hay un esfuerzo deliberado por destruir España, por Ujú. destruir su sistema monárquico, por ejemplo. Eso es Ujú. obvio, pero es algo obvio, ¿no? O Ujú. por destruir la economía. ¿Por qué? Porque están hablando, y no faltan los que salen a hablar de la renta básica universal. Claro, lo que hablaba antes. Generas una masa de dependientes. ¿Dependientes a qué? Al Estado. Y Ujú. ese Estado no es que va a ser un Estado soberano e independiente, no. Ese Mm. Estado va a ser una embajada, ¿no? O una comarca, o un cacicazgo del gobierno global que se quiere Ujú. poner a través de Naciones Unidas y este tipo de cosas. Entonces, el nuevo orden mundial es un hecho, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el concepto tiene una connotación negativa, justamente porque se ha intentado atacar una realidad objetiva. Hay gente que es un grupo que aquí lo tendría que, porque son los mismos que estarían, me dice, pero tú estás muy conspiranoico, no estás diciendo quiénes están detrás y todo esto. Ahorita voy a ir a eso, ahorita voy a ir a eso, en base a lo que tú me has dicho. Claro, tendrías, vamos a decir, ¿qué gente estaría detrás de esto? Voy a ir de frente a esa parte. ¿Qué gente estaría detrás de esto? ¿Por qué lo haría? El progresismo, o sea, vamos a decir, la prensa, los supranacionales, ya lo sabemos. Y siempre aparecen por ahí uno que otro billonario. Los más famosos son Gates, que siempre está en portada, y después Soros. Creo que han sido no los chivos expiatorios, porque no hay nada de expiatorio, están involucrados, pero no son los únicos. Cuando tú empiezas a ver la gran pintura de todo esto, el gran marco, hay una complejidad. Tienes simplemente que seguir la ruta del dinero o la ruta del poder. Y cuando tú dices, hay gente que sea más poderosa que el secretario general de Naciones Unidas, o hay gente que sea más poderosa que la canciller alemana, o hay gente que sea más poderosa. Y tú dices, efectivamente, sí hay gente que es más poderosa que ellos. ¿Y quiénes serían? Los, entre comillas, filántropos, ¿no? Los superbillonarios, los que Olavo de Carvalho define como los metacapitalistas. Gente que tiene tanto poder político y económico, sobre todo económico, que juega fuera de las reglas del capitalismo y que hace las reglas de su propio capitalismo. Y ahí vas a tener un grupo de empresas gigantes en varios sectores. Los tres, vamos a decir, principales, ¿no? Los más, que no son los únicos, pero los tres principales. Tienes el grupo de Big Tech, o las grandes empresas tecnológicas. Tienes Big Finance, que son las grandes empresas, no empresas, sino los fondos de inversión, banca de inversión, los famosos hedge funds, ¿no? Tienes a Big Pharma. Y hay Big Construction, y hay una serie de más, ¿no? Big Media, etc. Pero estas son las tres más relevantes para lo que estamos hablando. Entonces, en Big Tech tienes a un sujeto como Jeff Bezos de Amazon, que tiene una fortuna de $170 millones. Bezos tiene la fortuna combinada de los 68 países más pobres del mundo. O sea, un solo individuo tiene una fortuna comparable a los 68 países más pobres del mundo. Ya, ¿es más poderoso que Angela Merkel? Totalmente. ¿Es más poderoso que el payaso ese de Tedros? Totalmente. ¿Ok? Es un hombre que tiene enorme poder. Porque su presupuesto, el dinero que él maneja, que ojo, no significa que sean más de 170 mil millones que están en billetes, no significa que estén en un banco, es sus activos, ¿no? Pero la cuestión es que dispone de una gran cantidad de activos de diferentes formas y tiene liquidez también, porque sí tiene un montón de plata, literalmente billetes en el banco, que puede disponer sin la necesidad engorrosa de pasar por un parlamento para debatir presupuestos. Tipo dice, bueno, ¿sabes qué? Hoy día me quiero comprar un yate de $200 millones. Estoy dando un ejemplo estúpido. Y se lo compra. No tienes que ir a debatirlo al parlamento para que 3, 4, 5 meses para que te aprueben o te rechacen. Es su decisión. Y así como Jeff Bezos de Amazon, tienes a Bill Gates, ¿no? Que es otro metacapitalista, más de $100 millones. Tienes a Mark Zuckerberg de Facebook también. Tienes a Larry Ellison, tienes a Satya Nadella de Microsoft, tienes a Sundar Pichai de Google, a Brin y Page de Google, tienes al Jack Dorsey de Twitter, y así vas sumando. Tim Cook de Apple, todas las grandes empresas tecnológicas, la famosa G-Mafia, ¿no? Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM y Apple. G-Mafia, o sea, G-Mafia. Bueno, ese acrónimo resume, vamos a decir, a las empresas occidentales. Todas esas personas, te aseguro, tienen más poder que todos estos personajes que te he mencionado. ¿Y por qué tienen poder? No solamente es porque tengan el poder económico, sino que en esta era tienen un poder, el activo más importante. Tecnológico, ¿no? Que es bueno, aparte de la tecnología es el instrumento, pero manejan la data, la información. Ese es el activo más importante, ¿no? Manejar la data y la información. A través de sus celulares están recogiendo información de todos nosotros, saben todo, pero absolutamente todo de nosotros, qué hacemos, qué no hacemos, cuáles han sido nuestros pecadillos, cuáles han sido nuestras virtudes, saben todo, qué preferimos, qué color nos gusta, qué comida nos gusta, nuestras rutinas de movimiento diario.
te aseguro que a través de eso, de ese profiling, ¿no? De esa individualización a través de los algoritmos donde han determinado nuestros patrones de consumo, comportamiento, movimiento, etcétera, te conocen muchísimo más de lo que tú te conoces a ti. Eso te lo puedo asegurar. Seguro. ¿Ok? Entonces, tienes no solamente ese poder económico, sino el tipo de activo que manejan, y no solamente el tipo de activo que manejan, sino el uso que le pueden dar. Un control absoluto, porque si hay una simetría de información tan grande, porque ellos saben todo de nosotros, no es que sepan todo de mí, yo soy irrelevante, pero si yo en algún momento, cualquier otra persona se vuelve molesta, o se vuelve, Claro, ya saben por te sacan dónde todo, quitársela te del sacan medio. todo. Exacto, es un sistema vamos a decir, te secuestran moralmente, vamos a ponerlo así, Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, tienes eso. Eso es un enorme poder. Por otro lado, vas a tener a Big Finance. Claro, Big Finance, ahí vas a estar hablando de fondos de inversión. Y fondos de inversión puedes tener, no sé, pues, Vanguard, BlackRock, Blackstone, tienes JP Morgan, Chase, BNY Mellon, etcétera, 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 ¿no? Banca de inversión, fondos de inversión. Ok. ¿Qué es lo que manejan? El líquido de las transacciones, que es el dinero. Manejan dinero, manejan portafolios de inversión enormes. Tú pones a los 17 fondos de inversión más importantes del mundo y tienen a ver, el valor de mercado, vamos a decir, el valor de esos proyectos de inversión, de esos portafolios de inversión que manejan es 2.2 veces la economía de Estados Unidos. Wow. Y cuando te hablo de la economía de Estados Unidos, estoy hablando de una economía que el año pasado tuvo un PBI en cifras americanas, es 19.4 trillones de dólares, que vendría a ser 19.400 millones de dólares. Ok, estos 17, entre los 17 más grandes, tienen 2.2 veces más eso. Entonces, un conglomeradito de 17 maneja activos de inversión que son mayores que el PBI de los Estados Unidos, más del doble. ¿Quién tiene más poder? Ok, esa es otra cosa. Finalmente, Big Pharma, ¿no? Las que están desarrollando las vacunas, las que dan los fármacos, etcétera, etcétera. Ese es otro grupo grande. Totalmente aisladas, de ninguna manera. A través de los fondos de inversión, ahí tienes la compra y venta de acciones, entonces entre ellas se compran acciones y se venden acciones, están totalmente entrelazadas. Entonces, si cae una, no es que, o sea, ocurre el fenómeno de too big to fail, como se dice, ¿no? Sí. Si es muy grande, que Demasiado caiga, grande. o sea, si es muy grande para caer, mejor que no caiga. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009, la famosa crisis financiera del 2008-2009, cuando iban a caer los grandes gigantes financieros, ¿no? Sí. Bear Stearns cayó, pero por ejemplo otras no cayeron. ¿Por qué? Porque el Estado, Obama entró a rescatarlos con casi 700 mil millones de dólares. Pero esos rescates, ¿de dónde sale esa plata? Esa plata sale de los contribuyentes. O sea, nosotros terminamos financiando a los especuladores que se hicieron billonarios, no millonarios, billonarios, ¿no? Especulando con compra-venta de que acciones. no escatiman en quitarte la casa si no puedes pagarla. O sea, ellos sí te quitan a ti la casa si no puedes pagarla, pero cuando ellos caen, nosotros con nuestro dinero tenemos que rescatarles a ellos. Y esa casa que rescataron, entre comillas, sirvió para, o sea, fue una pequeña parte del bono de compensación de 20 millones de dólares que le dieron al CEO por su excelente desempeño. Así funciona el mundo. Entonces, tienes un sistema, ¿no? Donde la cúpula, esta élite, cuando la gente dice la élite, bueno, se refieren a estos sujetos. ¿Dónde surge la élite? ¿O dónde puedes ver a la élite? Hay teorías, ¿no? El club de Bilderberg, que sí, se junta gente millonaria, pero no es el único. Hay otras que son, sí, ya un poco más así conspiranoicas, que son los Illuminati, eso ya es medio código da Vinci, eso a mí no me parece tan serio, no lo descarto, pero no lo tomaría tan seriamente, ¿no? Pero bueno, la gente que le guste los Illuminatis, pero tienes unas cosas que sí son absolutamente comprobables, ¿no? El Foro Económico Mundial, la reunión de Davos todos los años en enero de cada año, ¿no? En Davos, en Suiza, el World Economic Forum. Ahí se junta toda la élite. Entonces, cuando la gente dice, la élite nos está controlando, sí, pero son esos, ¿quiénes son? Ah, no sé, no sé. No, ahí están. Cuando veas las fotos, ahí está tu élite. Esos son los que manejan literalmente el mundo. ¿Y quiénes están? Los CEOs de estas empresas o los grandes filántropos, los presidentes serviles a la agenda de turno, ¿no? Porque el mecanismo es filántropo,
supranacionales, gobiernos nacionales. Ujú. Así funciona la cosa. Y abajo el pueblo. O sea, antes era que a través del pueblo le dabas legitimidad mediante voto a tu gobernante, a tu estado, y esa suma de estados le daba legitimidad al sistema de Naciones Unidas. Y sobre eso Sí. no había nada. Entonces, esa relación de abajo hacia arriba se ha invertido. ¿Por qué? Sí. Porque los que están arriba, estos metacapitalistas, literalmente han privatizado el poder político, lo han comprado. Entonces, y uno dice, pero ¿cómo lo han hecho? Bueno, no son no han hecho nada ilegal. No, no han hecho nada ilegal. Eso es lo bonito. No han hecho nada ilegal. Todo es, entre comillas, legal o simplemente no es ilegal porque no hay legislación. Hay un vacío de legislación que les permite operar de esa Bueno, manera. ellos hacen la ley, ¿no? Ellos hacen la trampa. Al fin y Claro, al pero es cabo. que a veces es que también, si es que no hay una ley para algo y tú cometes algo que no está regulado, no estás cometiendo un delito. Claro, Puede ser profundamente inmoral lo que estás haciendo, exacto, pero no estás cometiendo un delito. Y aquí exacto. es donde han entrado estos sujetos. No han hecho absolutamente nada ilegal, por lo menos en grandes rasgos. Yo estoy seguro que quizás sí, ¿no? Eso deben tener, levanta la alfombra y deben haber varios muertos ahí debajo de esas alfombras, Seguro. pero sí definitivamente algo inmoral. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo? La filantropía. Uy, sí. Porque, a ver, una cosa es que la plata te la dé Microsoft porque ahí habría un conflicto de intereses. O una cosa es que te dé la plata, no sé, pues el Quantum Fund de Soros, porque ahí habría conflicto de intereses, ¿no? Aunque Quantum Fund no podría dar dinero. Pero bueno, el ejemplo es claro, ¿no? O Amazon, no. Lo que haces es crear fundaciones, porque esos te lavan la cara. Y además tienen beneficios tributarios. Claro. No es que, yo amo a los Sí, pobres, sí, no. Lo sí, que sí. pasa es que estás viendo forma de saltearte impuestos, ¿no? Y incluso vas a recibir beneficios del Estado. Entonces creas estas fundaciones, Bill and Melinda Gates Foundation, Open Society Foundations, las que te decía, ¿no? Silicon Valley Foundation, Ford Foundation, la CAN, Omidyar Network, suma la cantidad de fundaciones que hay. ¿Y qué hacen estas fundaciones? Son tan lindos y son tan buenos. Incluso, mira, son tan lindos y tan buenos, ellos están preocupados por nosotros, que bajo iniciativa creo que fue de Warren Buffett, que es el íntimo de Gates, Ya. ¿no? De Berkshire Hathaway, que es su fondo de inversión, porque Gates no solamente es tecnología, ojo, Gates a través de su alianza con este tipo, con Warren Buffett, Warren ha Buffett. comprado acciones en empresas de transporte, en ferrocarriles, en alimentos, en entretenimiento. Tienen un portafolio de inversiones súper diversificado. O sea, lo de Gates no solamente es tecnología, no, eso es una cosa, tiene un montón de cosas. Todo lo que tú te puedas imaginar, ahí está metido Gates. ¿Ok? Entonces, lo que hacían es, vamos a ser tan lindos que vamos a firmar un acuerdo, el $1 billion pledge, ¿no? El juramento del $1 billón. Entonces, todos los que somos supermillonarios, somos tan lindos que vamos a donar, nos comprometemos públicamente a donar la mitad de nuestra fortuna. Oh. ¿No? Entonces son tan lindos, ¿no? Vamos a crear un fondo para qué? Suena muy bien. Para luchar contra la malaria, vamos a luchar contra la discriminación, contra el cambio climático, y te ponen esa foto súper dramática, ¿no? De Sí, un sí. cráneo de una vaca seca ahí en Etiopía, ¿no? El buitre detrás, y después una música de piano así, donde aparece Claro. un niñito en Biafra, ¿no? Pidiendo comida, porque no están apelando a tu razón, lo que buscan es apelar a tu emoción. Claro, Por eso te decía que exactamente. están castrados de pensamiento, porque la gente ya Mm, no piensa, siente. Verdad, ujú, posverdad, ¿no? Ok, mm. hacen todas estas campañitas. Cuento corto. Lo que hacen es a través de las donaciones a través de estas fundaciones que tienen varios beneficios, claro, dicen, ok, Gates, voy a regalarle $200 millones a la Universidad de Cambridge en Inglaterra para crear las Gates Cambridge Scholarships, las becas Gates Cambridge a perpetuidad. Mira, qué lindo. Gracias, Bill, qué bueno eres. Claro, pero hay un caveat, hay una situación. Claro. Los candidatos que me vas a elegir tienen que ser todos así, progénero, Exacto, pro exacto. aborto. Los chiquillos tienen que haber tenido por lo menos haberse graduado en un par de marchas contra la opresión blanca. Si han destruido algún semáforo, tienen puntos extra, ¿no?
Si han dicho fuck Trump, esos son 5 puntos extra. Y bueno, después ya veremos las notas. Pero las notas obviamente te va a ir súper bien si en tu clase de género, tu profesora feminista radical, tú le dices abajo el patriarcado. Esa respuesta te va a poner un 20. No tienes que desarrollar más. Entonces te das cuenta cómo van fabricando líderes de papel y así los van seleccionando. Que luego los tienen como títeres, claro. Exacto. Tú te vas a estas competencias, a estos concursos de becas y tú dices que eres pro vida, te perdiste. Puedes haber sido el valedictorian de tu clase 1-1, el primero en toda tu vida. Yo creo en Jesús. No, lo lamento. No estás adecuado para. Te van a tachar. O las tasas de aceptación van a ser tan marginales para dar una pseudo representatividad comparada con la horda de mediocres que sí tienen esta filiación, esta lealtad, ¿no? Esta lealtad hacia la agenda. Esa es una forma. La segunda, puedes comprar literalmente las agendas de investigación de las universidades, que es lo que se ha hecho. ¿Cuánta plata han donado, entre comillas, Gates, Bloomberg y todos estos millonarios a las diferentes universidades? No solamente para que las nombren, para que los edificios o los departamentos se llamen como ellos, ¿no? Sino que también compran agenda de investigación. Entonces dice, ok, te voy a dar, no sé, pues, $60 millones, ¿no? A la universidad de, no sé, a Johns Hopkins, por dar una universidad de medicina. $60 millones, pero quiero que me investigues no una cura contra el cáncer, o claro, te voy a dar un poquito para eso, pero quiero que me investigues impacto del género en los comportamientos antiepidemiológicos. Estoy diciendo cualquier estupidez. La idea es clara. Claro, sí. La idea es clara. O quiero que mira, $5 millones para que me hagas para que me investigues sobre el animalismo, o por qué el veganismo es tan beneficioso, o por qué las parejas LGTB son excelentes padres. Y ahí lo que tiene es una corrupción total de la agenda académica, de la libertad académica. Entonces, claro, ¿han hecho algo ilegal? No. Han hecho algo profundamente inmoral, que es contaminar eso. Lo mismo a las ONGs, ¿no? Oferta y demanda. ¿Qué tipos de ONG son las que abundan ahora? Nuevamente, ley de oferta y demanda, no estoy conspirando nada. ONGs de derechos humanos, ONGs de medio ambiente, ONGs feministas, ONGs pro aborto, ONGs de raza, ONGs multiculturalistas. ¿Por qué? Porque sobra la plata. ¿Y por qué esas ONGs? Tienen que justificarlo, claro. Claro, porque todas esas agendas apuntan al plan de disolución de la soberanía del Estado-Nación, del cristianismo, que es un gran enemigo, ¿no? De las tradiciones y la cultura, porque quieren establecer un, entre comillas, nuevo orden mundial, vertical, ¿no? Concentrado el poder, con una enorme diferencia de poder entre los que gobiernan, que no fueron elegidos por nadie, sino que compraron ese poder, versus esta masa dependiente que está abajo. Y eso es lo que tienes. Entonces, por un lado tendrías en Occidente, sería eso, porque tú no podrías concebir una arquitectura de opresión tan grande. Ese es un concepto de Edward Snowden, no mío, ¿no? La arquitectura de la opresión es lo que se está instalando en estos momentos. No podrías concebirla sin la participación de China, porque China es un país demasiado grande y demasiado poderoso para sacarlo de la ecuación. Entonces, esa parte de Occidente por sí sola no explicaría esta situación actual. No podrías. Entonces, necesariamente tienes que incorporar a China. Y mira lo curioso, y esto es una de las cosas que yo he investigado y que es, creo, de las cosas que me siento, que estoy, nuevamente, me dicen, ¿tú lo puedes probar fehacientemente? No, por razones obvias, porque toda la información te la están cerrando, te la limitan, tratas de buscar sobre cosas, no las vas a encontrar. Yo he visto archivos borrados, literalmente, de cosas que buscando y buscando y buscando, iba a llegar al punto y documentos súper claves que no están. ¿Cuál es la cuestión acá? Que hay una conexión entre estos metacapitalistas, sobre todo los tecnológicos, que son los más poderosos ahora. O sea, el sector tecnológico ahora es el más poderoso. Sí, tú ves en estos momentos la capitalización de mercado de las 10 empresas más grandes del mundo. Capitalización de mercado es multiplicar el número de acciones de una empresa por su precio en determinado día. Entonces, una empresa que tiene 1 millón de acciones y cada acción cuesta $1, entonces tiene $1 millón de capitalización de mercado. Ok. Las empresas con mayor capitalización de mercado, siempre entre las 10 primeras vas a tener entre 7 y 8 tecnológicas. Claro. ¿Cuáles? Google,
Facebook, Facebook. Amazon, Microsoft, Alphabet, que es la matriz de Google, ¿no? Apple. Siempre están ahí. Bueno, siempre están ahí. ¿Y cuáles son las otras? Chinas, empresas tecnológicas chinas. Tencent, Baidu. No, Baidu no, pero Tencent y Alibaba, ¿no? Esas dos empresas tecnológicas chinas que son gigantes chinos de un peso comparable a estos gigantes estadounidenses. Y en esas 10 empresas de mayor valor o de mayor capitalización de mercado, vas a tener siempre entre 7 y 8 tecnológicas, si es que ya no son 10. Es decir, el sector de tecnología controla literalmente el mundo. Y este sector de tecnología occidental tiene una relación estrecha con el sector de tecnología en Oriente, en China sobre todo. Bill Gates opera en China desde 1992. Abrió su primera tienda de Microsoft en 1992. En 1994 visita China por primera vez. ¿Y quién recibe a Bill Gates? ¿Tú crees que lo recibió el jefe de Microsoft en...? No, lo recibió Jiang Zemin. Jiang Zemin en ese entonces era el presidente de China. O sea, a un tipo de un gerente de una empresa tecnológica lo recibió el presidente de China. Como una visita a Estado. Y desde entonces, Gates se comprometió, y esto es una información que he sacado de un libro muy interesante que es Guanxi, se llama. Guanxi es el título del libro que significa mutuo beneficio, relaciones mutuas, ¿no? Escrito por dos personajes que han estado involucrados en el surgimiento del desarrollo tecnológico en China. Y decían, ¿no? Narran cómo Gates se comprometió personalmente con Jiang Zemin a ayudar o a impulsar el desarrollo tecnológico en China. En 1997-98, Gates abre el primer centro de innovación tecnológica y de investigación de cualquier organización occidental en China, Microsoft Research Asia. ¿Ok? Y Microsoft Research Asia ha sido indispensable para impulsar el actual desarrollo tecnológico de China, especialmente en inteligencia artificial, porque los grandes programadores, los grandes líderes tecnológicos chinos actuales fueron preparados, ¿no? Gracias en parte a la experiencia y al conocimiento de Microsoft y de la empresa de Gates. Y Gates no solamente se ha reunido con Jiang Zemin, terminó Jiang Zemin, se reunió con Hu Jintao, que es otro presidente chino. Ahí está mira, pueden ver, esta información es comprobable, está en internet, ¿ok? O sea, ni siquiera esto es que estoy inventando, están las fotos. Y después se reunió con Hu Jintao, y una vez que terminó con Hu Jintao, se reunió con Xi Jinping. Xi Jinping, el actual presidente chino, ¿ok? Y Xi Jinping ha ido a visitar a Gates a su propia empresa en Seattle. Ni siquiera se han encontrado fuera en Washington, no, en Seattle, en el estado de Washington. Y no solamente ha sido Xi Jinping, Hu Jintao también lo fue a visitar a su empresa. O sea, estás hablando de una relación, nadie, ningún líder occidental tiene la relación que tiene Gates con el Partido Comunista Chino. Gates es casi, o sea, solamente le falta el carnet, si es que no se lo han dado. Y curiosamente es el único de todos los gigantes tecnológicos que sigue operando en China sin ningún problema. Facebook quiso entrar, Google quiso entrar, Amazon quiso entrar, fracasaron. ¿El hecho de que hayan fracasado significa que no tengan intereses en común? No, porque Facebook, Amazon y estas empresas siguen asesorando al gobierno chino, por ejemplo, para la elaboración de algoritmos de censura. Facebook experto en censura, ¿no? No, en el país de la libertad de expresión, ¿no? En la libertad de expresión y libertad de acción, tienes a la empresa que elabora los algoritmos más avanzados de censura. Estoy especulando, no, esto es fáctico, esto es comprobable. ¿Ok? Entonces, tienes esta situación, esta conexión. Y esta conexión no solamente se dio con Gates. En el año 2007 o 2008, creo, se crea la primera conferencia, la United States China Internet Industry Forum, el foro Industria Internet Estados Unidos-China, donde se juntaron a iniciativa de Gates, ¿no? En conjunto con Hu Jintao, el presidente chino de ese entonces. Los gigantes tecnológicos de Estados Unidos con los gigantes tecnológicos de China. No los gobernantes, los dirigentes tecnológicos. ¿Y qué cosa tienen en común? Que todos tienen un interés en el desarrollo de la tecnología. Acá hay una diferencia. En el caso de China, todos operan con carnet del Partido Comunista Chino. O sea, Jack Ma, el dueño de Alibaba, o todos estos dueños de gigantes tecnológicos chinos, estos billonarios, son billonarios gracias a Xi Jinping.
todos tienen el Partido Comunista Chino, todos son miembros del Partido Comunista Chino. Si tú operas fuera de la ley, o sea, de la ley del Partido Comunista Chino, te quitan tu fortuna en uno. Entonces, en China queda claro, los millonarios lo tienen claro y Xi Jinping y su cúpula lo tienen claro. Manda Xi y lo que dice Xi es ley. Entonces, si yo quiero acceder a tus servidores para que me des toda la información que manejas, lo haces así. Y así vas a poder operar. Y así funciona China. Eso no funciona en Occidente, eso no funciona en Estados Unidos. ¿Cómo funciona en Estados Unidos? Tienes un presidente que tedio, ¿no? Y tienes un Congreso que tedio, ¿no? Pero estos sujetos son unos retrasados porque nosotros estamos mirando al futuro y nos están fregando. ¿Qué cosa en común tienen todas las gigantes tecnológicas? Quisieran deshacerse de los estados, quisieran deshacerse del estado y del gobierno. De hecho, Gates tuvo una mala experiencia con el estado porque a Gates le partieron Microsoft, ¿no? Le aplicaron la ley antimonopolio, creo que fue en el año 94 o algo así. Fue un proceso de 2-3 años. Bueno, al final el gobierno de Estados Unidos lo sancionó por posición monopólica. Gates detesta al gobierno de los Estados Unidos, o sea, la estructura de gobierno. Y si Gates, por ejemplo, y si hoy no tenemos, por ejemplo, celulares, porque ahora usa celulares con Android y con Apple. Si es que tienes Apple, vas a usar iOS, y si tienes algún otro celular, usas el sistema operativo Android. No funciona. ¿Por qué no existe, por ejemplo, un sistema operativo Windows en celulares? Justamente por las limitaciones puestas por este monopolio. Entonces, te puedes imaginar cómo Gates detesta. ¿Cómo se siente? Pero en lo que tienes que regirte por esta estructura de poder político. ¿Quiénes son los más interesados en deshacerse del gobierno? Antifa, Black Lives Matter. Nuevamente, la estructura de poder. ¿Y por qué estás privatizando el poder político? ¿Por qué esta gente se va a elecciones y no lo elige nadie? Entonces, si no los elige nadie, tú compras el poder político. No necesitas tú ganar. Pon a una Hillary, que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que represente tus intereses. Pon a un Obama, que hizo todo para darles beneficios a estas empresas. Pon a un Biden, que en realidad no es Biden, es Kamala Harris, la que va a estar en el poder. ¿Y qué perfil tienen? Gente inescrupulosa, mediocre, ¿no? Mediocre, o sea, los récords mediocres, pero que no tienen ningún escrúpulo para llegar, o sea, convierte estos don nadie en algo. Y es así como el Partido Demócrata es ahora una plataforma comprada por Big Tech, por Big Finance, por Big Pharma y por todas las grandes de Wall Street, lo que ellos reclaman. Entonces juegan al engaño. Wall Street y el 1% más rico, y salen de los idiotas a protestar contra Wall Street y son los que les están diciendo que proteste. ¿Te das cuenta? Es un engaño tremendo. Increíble. Entonces, esa gente ¿qué coincidencia entonces tienes? Tú no puedes separar a China de Occidente, y con esto cierro la idea. Lo que haces entonces es, llegas a acuerdos a través de estos foros que te dije, United States China Internet Industry Forum, ¿no? Que se llevaron a cabo del 2007 al 2015. Qué curioso, el 2016 ya no hubo ninguno. ¿Por qué? Porque ganó Trump. Exactamente. Y tú vas a ver si es que trata de buscar los contenidos de las conversaciones secretas. Notas de prensa, encontré un par de PDFs y un par de notas en unos blogs medio oscuros ahí sobre quiénes habían asistido y qué se había tratado. No encontré más. ¿Por qué esa oscuridad? Si durante tantos años, de 2007 a 2015, estás hablando que 8 años, hubo reuniones de alto nivel donde incluso participaron funcionarios del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Obama, del gobierno de Xi, que se llevaron a cabo en Seattle, que se llevaron a cabo en Shanghai, que se llevaron a cabo en Washington y se llevaron a cabo en Beijing. O sea, no estás hablando de una conferencia que se hizo en Nuevo México, ¿no? En Arizona. O no estás hablando de una conferencia que se llevó ahí con los uigures en el oeste de China. Estás hablando de los epicentros de poder, San Francisco. ¿Y por qué no está la información ahí? Entonces tú te das cuenta que hay intereses ahí claritos. Y mira qué curioso. Nuevamente, otra, ¿cómo se puede decir esto? ¿No? Otro indicio, vamos a ponerlo de esa manera. El amor que siente Xi Jinping por Tedros, que solamente ha puesto este payaso para que haga lo que quiera, es el mismo amor que siente Bill Gates por Tedros. ¿Te has dado cuenta que a Tedros hay cartas de felicitación públicas de Gates a Tedros y del Partido Comunista Chino a Tedros? Ya pues. Entre la autoestima por las nubes, vamos. ¿Y qué tecnologías controlan? Inteligencia artificial. ¿Y qué está ocurriendo en China ahora? Y ahí es parte de un artículo que yo escribí para un libro que se llama Pandemonium, donde si quieres te lo paso. Sí, lo he visto ya. No te lo he terminado de leer porque me lo pasó Agustín, sí.
Te lo paso para que lo pongas ahí, para que lean, para no explayarme ya más de lo que me he explayado, pero que vean cómo es la situación en el estado actual de vigilancia en el cual se encuentra la población china a través del sistema de cámaras, del sistema de crédito social, y todo moderado o intermediado por algoritmos. Una sociedad completamente controlada, que es el sueño de estos gigantes tecnológicos. Miklos, ¿qué me dices de la Agenda 2030? Bueno, mira, Agenda 2030, pues tienes la Agenda 2030 del medio ambiente, ¿no? De las metas de desarrollo sostenible. Simplemente son, si tú empiezas a investigarlas, ¿no? Vas a darte cuenta que lo que están apuntalando es la misma agenda, o sea, tenemos que acabar con la escasez de agua, con la escasez de alimentos, ¿no? Las metas del desarrollo sostenible, ¿no? De Naciones Unidas, claro, de las Naciones Unidas. Al final lo que están haciendo es tratar de materializar el sueño de Opio, que es literalmente crear una economía donde no haya mucho consumo, porque no todos los seres humanos son deseables, por lo menos para estos sujetos. Sí, hay gente que tendría que desaparecer porque están consumiendo recursos y no producen y no consumen nada. Entonces, como decía Ted Turner de CNN, a estos comensales inútiles, mira el término que utiliza, ¿no? A estos comensales inútiles hay que desaparecerlos. Y ahí tienes, ¿cómo lo desapareces? Los hambreas, los dejas sin empleo, ¿no? Les das su renta básica universal, los tienes totalmente sometidos. Claro, totalmente sometidos. Y empieza a hacer sentido todo. No sé si empieza a hacer clic las cosas en tu cabeza. Sí. Okay. Entonces, ¿la pandemia tiene mucho que ver? ¿Estaba dentro de esa agenda? Por supuesto, porque la pandemia China le ha sacado una enorme ventaja a Estados Unidos en esta supuesta... Hillary ama a China. Hillary detesta a Rusia por cuestiones geopolíticas, pero Hillary ama a China y los chinos aman a los demócratas. Bueno, los aman, los intereses son así. Y se encuentran ¿dónde? ¿Dónde se encuentran y chocan copitas y comen sus canapés y lo pasan lindo y le sacan fotos? En foros como Davos, como las reuniones de bancos centrales, las reuniones del Fondo Monetario Internacional, las reuniones del Banco Mundial, el Aspen Institute, el Council of Foreign Relations, la Comisión Trilateral, el Club de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Es un calendario de actividades, así como el calendario de tenis, donde hay torneos cada mes más o menos así. Ya, acá igualito. La élite tiene un calendario de reuniones. Las públicas, porque hay otras que no son públicas, que deben ser también en alguna casa, algún resort súper particular donde no le han avisado a nadie, ¿no? Y donde también pueden coordinar. Pero dicen, ¿cómo podría ser? ¿No? Porque esta sería otra pregunta. ¿Cómo podrían coordinar ellos? ¿No? Es muy complejo, es muy tirado de los pelos, ¿no? Son tantas personas y tantas organizaciones, estás loco, esas son tonterías. No es tan difícil, no es tan difícil. Y voy a decir por qué no es tan difícil. Porque funciona con un mecanismo que en economía se llama el sistema del trickle down, ¿no? O irse para bajito así, ¿no? Entonces, lo que necesitas es una cúpula, una coalición dominante, en palabras de Douglas North, ¿no? Una coalición dominante con todo el poder político y económico, porque, o sea, con todo el poder económico, y con ese poder económico compras poder. ¿Quién es el político? Claro. Y de ahí a esos le dices, mira, mi agenda es medio ambiente, mi agenda porque quiero disminuir población, mi agenda es aborto porque quiero controlar la explosión de la población, agenda del LGTB porque no quiero que se procreen más, el feminismo, el animalismo, ya. Estas son mis agendas. Aquí está tu billete. Y empieza Sistema de Naciones Unidas, los directores generales, los candidatos serviles a estas agendas, ¿no? Y de ahí vas pasando hacia los niveles más bajos. Entonces, la torta es grande acá, llega un pedazo de torta un poquito más grande, y aquí va quedando más chiquito, y más chiquito, y más chiquito, y abajo los migajeros, ¿no? Los idiotas. Bueno. Tú dices, pero ¿sería tan difícil? No. Ponte en este ejemplo. Ponte que hay una gente, vamos a decir, hay 100 que están caminando, 3.000 que estaban caminando en una cueva y pum, se derrumbó la montaña y se cerró la cueva. Y está todo oscuro. Pero de repente sacas una piedrita y ¡puc! Aparece un ojo de luz. ¿Tienes que coordinar mucho para eso? ¿Para que la gente vaya al foco de luz? No tienes. Simplemente follow the money, sigue el dinero. ¿Y qué hay que hacer para seguir al dinero? Tienes que tener las características de todos estos pobres diablos y estar dispuesto a traicionar a tu familia, a tu país y ser un don nadie, una porquería humana, ¿no?
hay que ser una clase especial de porquería humana para hacer esto. Bueno, tienes esa clase de porquerías humanas. Los tenemos encima de nosotros. Hay mucha gente que te suele decir, ¿no? Que cómo puedes pensar eso, ¿por qué querrá Bill Gates hacerse con el poder? No, el poder ya lo tiene. ¿Por qué querrá el otro hacerse con el control de la población? ¿Por qué querrán? ¿Por qué querrán? ¿Qué contestarías tú a estas personas, no? Porque ellos ya tienen el dinero, tienen el poder, Claro. tienen todo. ¿Qué es lo que Claro. más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Dónde quieren llegar? Cuando tú tienes 10.000 millones de dólares, ¿te preocupa el dinero? No, en absoluto. Puedes perder la mitad, la quinta, puedes perder el 90% de eso y vas a vivir feliz, ¿ok? El dinero no es una motivación. La motivación de esa gente es literalmente una condición mesiánica. Ellos se sienten dioses, ellos sienten y se justifican, ¿no? Mira, yo he logrado con mi emprendimiento, he logrado estas empresas, he cambiado el mundo, la tecnología, y es cierto, han logrado cambios increíbles, ¿no? Pero los encontraron en un momento y un tiempo histórico preciso también. O sea, no, que ellos crean que son realmente únicos y especiales y que todo fue por ellos es absurdo. Tuvieron que darse ciertas condiciones también, ¿no? Para que ellos pudieran tener éxito. Ok, pero ellos sienten que están en una posición de comando, de poder. Yo soy prueba viviente de que el éxito es este. Y he logrado esto en mi imperio y tengo un enorme poder. Y cuando yo entro a una sala veo como todos se arrodillan ante mí, ¿no? Y me besan la mano. Y soy yo quien recibe a mandatarios y no al revés. Yo les doy cita, no me dan. ¿Cómo te pones con gente así? Esa gente no tiene su conexión con la realidad de los demás abajo es inexistente, no la pueden ni siquiera imaginar. Y cuando tú piensas así en grande, lo que quieres es dejar un legado, trascender, ser literalmente recordado como, ¿no?, un inmortal. Vamos a ponerlo en esos términos. Están buscando a todo esto la inmortalidad física también, ojo, pero eso ya será para Ya. Sí, he visto algunos vídeos tuyos hablando de eso, muy interesante, muy Entonces, interesante. eso lo que buscas es control, es como una droga, es como una droga. Y ya lograste, ¿qué más? ¿Cuál es el siguiente paso? Quiero jugar a ser el relojero del mundo. ¿Y por qué quiero jugar a ser el relojero del mundo? Porque quiero imponer mi visión de progreso. Ustedes, bacterias, no saben absolutamente nada, son unos fracasados. Yo tengo una visión de progreso que va a ayudarnos a todos. Pero obviamente esta visión de progreso va a tener algunos costos, algunas externalidades, que pueden ser unos cuantos millones de vidas, pero bueno, son de estos comensales inútiles, ¿no? De estos indeseables. Entonces al final le vamos a hacer un bien, porque esos pobres diablos que se mueren de hambre. Entonces, es más, les estoy haciendo hasta un bien por matarlos, por desaparecerlos. Madre mía. ¿Okay? Qué siniestro. Estás hablando y se me pone el pelo de punta. La mentalidad, no puedo afirmar que la mentalidad de todos sea así, pero tienes que tener un carácter, un tipo especial, una mente especial, porque podrán no tener conexión con los que están abajo, pero sí saben perfectamente que sus medidas producen un daño enorme en muchos y que literalmente terminan costándoles incluso la vida a muchos. Eso sí lo saben. Entonces no hay justificación. Sí. Y eso es lo que quieren. Su visión de progreso, ¿cuál es? Es una visión de progreso mediada por la tecnología, que es su tema. No solamente que tengamos criptomonedas y que todo sea virtual y que podamos viajar al espacio. Todos estos sujetos son en su niñez, y lo dicen, ¿no? Si ves las biografías. Bezos es amante de Star Trek. Y todos estos sujetos aman Star Wars y la ciencia ficción. Claro. Carl Sagan, Isaac Asimov, Alvin Toffler, etcétera, todos estos autores. Y creen que sus sueños se pueden convertir en realidad y hacen todo para materializarlo. Neuralink, esta cuestión que puso un sueño que se está tratando de convertir en realidad. Origin, ¿no? Blue Origin, la empresa espacial de Bezos también, y SpaceX, que es la de Elon Musk, también son iniciativas privadas. ¿Qué están buscando? Bueno, inspirados por los futuristas rusos de fines del siglo XIX, están tratando de conquistar Marte y conquistar el espacio, y empiezan a hablar en términos de que tenemos que tener cuidado con la inteligencia artificial porque puede volverse nuestro amo, y empiezan a hablar de la genética y cómo podríamos tener nuevas formas de vida, y sería alucinante porque los alimentos genéticamente modificados, y vamos de poquito a poquito elevando la barra. Entonces,
ya no son alimentos genéticamente modificados, sino son tratamientos contra el cáncer, ¿no? Con genética. Y después ya no son tratamientos contra el cáncer, sino que puedes mejorarte la nariz con un tratamiento genético. Y después ya no es el tratamiento de la nariz, sino que puedes diseñar hijos por Claro. Ya va subiendo, y después ya ni siquiera necesitas quedar embarazada. Tenemos unas biobolsas donde vamos a tercerizar tu embarazo y tus bebés que van a ser programados. Para que tu cuerpo no se estropee y que tú no tengas que sufrir eso. Y claro, la mujer empoderada. Eso es una especulación. O sea, tengo que ser claro, esta es una especulación, pero refleja con claridad, y esto pueden verlo, corroborarlo con miles de entrevistas a estas personas en Wired, en MIT Technology Review, en varias revistas, ¿no? Científicas, tecnológicas, ¿no? En The Atlantic, etcétera, cómo esta gente tiene esa mentalidad. Eso es lo que está bien. Estamos ya fuera de hora. Normalmente mis entrevistas suelen durar 1 hora, no quiero extenderme más. Como mucho, pues me gustaría repetir en algún momento si nos quedamos con ganas de hablar más. Me ha encantado. Yo la verdad que me he quedado aquí, he apuntado todo lo que he podido, pero se me han quedado cortos los folios. Cuando lo publique de nuevo me lo quedaré, lo escucharé de nuevo con tranquilidad, porque la verdad que has dado una información súper, súper importante. No sé cómo te la puedes mantener tanto tiempo en tu cabeza, porque yo me leo un libro y a la semana ya se me olvidó todo. ¿Cuál es tu secreto de tener tanta información en la cabeza? ¿Cómo decía Miyagi? Lijar, pulir, ¿no? Es de tanto hacer, de tanto leer, de tanto repasar durante años, al final ya es una cosa que... es increíble, es increíble. Tienes una mente privilegiada porque tienes una buena memoria y la verdad es que da gusto escucharte. Te agradezco un montón que hayas accedido a venir a mi humilde canal. Yo estoy en tu línea en casi todo, o sea, en muchas de las partes. Yo soy un poco más neutral en cuanto a la política y demás. Creo que todos están bajo el mismo dueño, bueno, diferentes dueños, pero todos son controlados por unos o por otros. Y te agradezco muchísimo, de verdad, y me gustaría que en otra ocasión habláramos de ese tema que me interesa mucho, el tema de la disidencia controlada, por el que lo llamamos, ¿no? De ver exactamente los dueños de este mundo, quiénes son sus títeres exactamente, pero del otro lado también, ¿sabes? Hablando de la parte de Trump y todos estos personajes que creo que también deberíamos de tocarlo, ¿no? De saber un poquito más, me gustaría saber tu opinión sobre eso. Así que si te parece bien, en otro momento hacemos otra entrevista hablando de ese tema en concreto. Ahora. Cuando tú puedas y que tengas tiempo, así que te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Espero que la gente que te ha escuchado ha disfrutado igual que yo y estamos en contacto. Bueno, Aura, muchísimas gracias y espero que sea de interés para la gente. Y yo encantado, ya encontraremos alguna otra fecha para una segunda parte. Seguro, ¿no? Que sí, estuve buscándome ahí un huequecito. Mucha suerte, éxitos con tu canal y bueno, un saludo a toda la gente que nos ha visto. Y todo lo Muchísimas que gracias. Corrobórenlo, investiguenlo y saquen sus propias conclusiones. Ahí está, todo el mundo a investigar. Muchísimas gracias, Miklos, que tengas un buen sábado. Gracias. Hasta luego.